Entonces, abre tu Biblia en Hechos capítulo 11, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Hechos. Y bueno, la semana pasada, antepasada, ¿verdad? La última vez pues que estuvimos estudiando Hechos, nos quedamos en el capítulo 10. Bueno, terminamos realmente el capítulo 10 y solo el contexto muy rápido porque el tiempo se nos pasa. Hechos 10 es la conversión de Cornelio, ¿verdad? Este soldado romano que obedece a una instrucción que un ángel le da. Y por otro lado tienes a Pedro que está en Jope y que está orando y tiene una visión y Dios le habla a Pedro y le dice: ve con estos hombres que te están buscando. Entonces hay una conexión ahí de parte de Dios, ¿verdad? En donde ni Cornelio conocía a Pedro ni Pedro conocía a Cornelio. Sin embargo, el Espíritu Santo guía tanto al uno como al otro para que Pedro vaya a Cesarea, donde vivía Cornelio, y ahí Pedro va a predicar el Evangelio. Ahora, estábamos viendo la manera que Pedro actúa, ¿verdad? Porque Pedro es un judío, pues sí era religioso, no era así tan religioso como un Saulo, ¿no? Que era un mega religioso, fariseo, pero era un judío que guardaba todas las tradiciones judías, ¿no? Y era un judío como cualquier judío normal, ¿no? O sea, orgulloso y su manera de pensar, ¿verdad? Los gentiles son un pueblo de segunda, ¿no? Así lo veía. Y de hecho así lo dice, ¿no? Cuando él entra a la casa de Cornelio, donde ahí les dice, ¿verdad? Donde en el versículo, dice en el versículo, déjenme verlo, aquí lo tenía. Déjenme ver. Versículo 28, Hechos 10, 28, donde dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿no? Y ese era Pedro, era un cristiano, amaba a Dios. Bueno, Jesús ya había ascendido al cielo, pero él todavía no tenía la revelación completa de que el Evangelio era para toda criatura. Y entonces Lucas, ¿verdad?, que es el autor del libro de Hechos, nos está tratando de llevar cómo el Evangelio está predicando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, por otro lado, vemos que a Pedro se le da este privilegio de poder ser el primero que va a predicar o va a abrir la puerta, ¿no? Estas palabras de Jesús en Mateo 16, 19, en la primera parte, cuando le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y hay muchas maneras de interpretarlo. Algunos incluso han hecho caricaturas, ¿no?, de que Pedro está en el cielo y con un llaverote, ¿no?, y él es el que va a abrir la puerta del cielo para ver quién entra y quién no entra, ¿no? Y obviamente esa no es la interpretación. Más bien la interpretación es, cuando le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, es que él tiene el privilegio de abrir la puerta, ¿sí?, para que los primeros creyentes judíos entren al reino de los cielos, ¿no?, por el mensaje del Evangelio. Hechos, que ya lo leí, ya lo estudiamos en el capítulo número 2. Y ahora es el primero, Dios le da el privilegio de manera también completa de predicar a los gentiles, porque acuérdate que ahora tiene un público, todos son gentiles, no son judíos, ¿no? Entonces él predica el Evangelio, y cuando él está predicándoles el Evangelio, el Espíritu Santo viene sobre ellos, y realmente Pedro no hace nada o no hace mucho, pero él tiene el privilegio. De hecho, al final dice, ¿no?, ahí ahora sí en el capítulo 10, versículo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Entonces,
Pedro tiene ese privilegio, es algo que Jesús se lo da a Pedro, ¿verdad? Simplemente él tiene el privilegio. Ahora, tampoco es el primero, porque te acuerdas que Felipe ya había predicado, el eunuco a quien le había predicado, él era también, no era un judío, era un prosélito, ¿no? Y ya se estaba predicando en algunas regiones. Pero en el capítulo 11 vamos a entrar entonces al capítulo 11, que parece el capítulo 11, si tú lo lees en tu casa, no ahorita, ser muy repetitivo, porque Lucas va a repetir lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Claro, ahora descrito o explicado por Pedro mismo. O sea, lo que Pedro experimentó. Lucas 10, ¿te acuerdas cuando él tiene esta visión? Él está orando, tiene esta visión de que baja, ¿verdad?, un lienzo tomado de las 4 puntas, con animales de todo tipo, y se le dice a Pedro, mata y come, y toda esta historia que Lucas 10 nos relata. Pedro lo va a relatar ahora a judíos en Jerusalén. Ahora se repite. La razón es muy importante, porque en la Biblia nada está escrito de más. O sea, hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, o sea, la Biblia es el libro, ¿verdad? Es la palabra de Dios, y todo lo que está ahí es inspirado por Dios. Entonces toda la palabra, todo el texto que tenemos está inspirado por Dios. Lo escribieron hombres como tú y como yo, pero ellos fueron inspirados por Dios. Es decir, Dios los inspiró, y lo que está ahí, pues Dios lo inspiró. Entonces, si se repite, no es porque el autor solamente quería llenar un libro para hacerlo más grueso, ¿no? Simplemente porque realmente es relevante reiterar, ¿no? Y aquí podríamos usar un principio de interpretación, ¿no? Que se reitera, se repite algo que más adelante y a lo largo de la historia será muy relevante. Y es que a través de Pedro, ¿verdad?, uno de los apóstoles más importantes, no tipo el Papa, ¿verdad?, porque eso no es un concepto bíblico, pero uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, Pedro, junto con Jacobo y Juan, es alguien que va a tener una experiencia que le va a marcar para entender lo que es el evangelio a los gentiles. Entonces, vemos nosotros cómo eso sucede. Ahora, dice entonces en el versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, en Jerusalén, ¿verdad? Judea era la capital de Jerusalén, dice Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ¿no? Entonces es curioso, porque este hecho llegó más rápido que Pedro mismo a Jerusalén, ¿no? Y eso que no había redes sociales, no había nada así. Ahora, algunos dicen que la razón es que Pedro se quedó un tiempo ahí en Cesarea. De hecho, así lo dice ahí en el versículo 48. Le rogaron que se quedase por algunos días. No sabemos cuánto tiempo, pero como la comunicación en esos tiempos era lenta, pues por lo menos fueron algunos meses que Pedro se quedó ahí en Cesarea enseñando la palabra, y entonces la información llegó a Jerusalén, donde se le dice, ¿verdad?, o donde se enteran, que Pedro, o que el evangelio había llegado también a los gentiles, y eso de alguna manera empezó a causar conflicto en los cristianos judíos, ¿no? Porque cuando Pedro subió, versículo 2, dice, cuando llegó a Jerusalén, cuando regresó a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y esa palabra disputaban es una palabra que encierra discusión. O sea, era una acalorada discusión de argumentos, ¿verdad?, en donde estaban enojados los judíos cristianos lo que Pedro había hecho. O sea, había llegado el chisme de que Pedro había entrado a la casa de un gentil, y que Pedro convivía con gentiles, y que Pedro comía con gentiles. O sea, eso ya era demasiado. O sea, bueno, una cosa es que saludes a un gentil, pero para el judío, ya que entres a la casa, eso ya era peor, porque, o sea, ustedes saben qué abominable es, dice Pedro, que un judío entre a la casa. Pero comer, eso es peor. O sea, a ver, ¿qué comiste, Pedro? Porque, a ver, entendamos la cultura. ¿Qué vas a comer en casa de los gentiles?
Porque la onda no era como nosotros, ¿no? O sea, imagínate que Pedro es un judío y llega a la casa y le dice, bueno, tenemos de comida unas carnitas, ¿no? Taquitos de carnitas. Y él es judío. Bueno, no puedo comer carnitas, pero como tú y yo diríamos, bueno, no puedo comer puerco, pero no tiene pollo. No tengo pollo. Pues come pollo. O bueno, no puedo comer pollo, pero no tendrá unas verduritas, ¿no? O sea, te lo cambian. Pero el judío, su alimentación era una alimentación que hoy conocemos como comida kosher. O sea, la comida que el judío come no solo es una comida, y es a la fecha, ¿verdad? No solo es una comida que la Biblia dice que no pueden comer como puerco, como ciertos tipos de animales, sino tiene que ser verificada por rabinos que revisan que la pureza de ese alimento verdaderamente sea lo que la ley, las tradiciones judías indican. Entonces, un judío a la fecha no puede ir a cualquier lugar. De hecho, tú has visto restaurantes de repente, si te ha tocado ir, donde dice, este alimento es kosher, o la leche kosher, ¿no? ¿Eso qué significa? Que los judíos lo pueden comer. Pero un judío no puede agarrar así como leche de la Conasupo y echarse la leche. No puede. ¿Me explico? Entonces es lo mismo que Pedro. Pedro está en la casa de los gentiles y le dicen, come con ellos. ¿Qué comiste? O sea, si ellos no tienen comida kosher, no tienen comida santa, comida purificada. Y entonces estaban tan enojados de que entró en la casa, y es lo que le dicen, que has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. O sea, de plano, Pedro, ¿qué pasó? Porque eso era para las leyes judías, las tradiciones judías, era algo que se contaminaban. O sea, son muy payasos, de verdad. O sea, el judío ortodoxo, el judío religioso, a la fecha es la misma onda. O sea, son muy payasos. O sea, no creas que es la buena onda, ¿no? Entonces, igual siguen hoy con sus ritos, sus tradiciones, su tipo de alimento. Tú te ha tocado ir a lo mejor a Polanco y ves que hay lugares donde están los súpers de los judíos y es comida muy especial, verificada por el rabino tal y tal, porque así es la cosa, ¿no? Y ellos tienen su cultura, es su manera de ver las cosas. Entonces llegan ahí. Ahora, recuerda que la comunidad cristiana en Jerusalén, ¿no? O sea, los cristianos en Jerusalén, en Judea, era 100% judía, ¿no? O sea, hasta ahí era judía. El evangelio se empezó a predicar hacia las regiones de Samaria, ¿no? Donde ya hay gentiles y va avanzando. Pero estos cristianos de Jerusalén eran cristianos, pero eran celosos de sus tradiciones. Entonces no aceptaban que los paganos gentiles, no lo veían, no lo entendían, que los paganos gentiles pudieran conocer a Dios. Porque su mentalidad del judío era, si tú quieres conocer a Dios, entonces tú tienes que pasar por ser judío. O sea, tienes que empezar por hacerte, le llamaban, la palabra era un prosélito, ¿no? O sea, ganar a un judío era, entonces te tienes que, si eras un gentil y de verdad querías ser parte de la comunidad, no tanto de la comunidad, sino conocer al Dios de ellos, al Dios de Israel, de los israelitas, que es a la fecha lo mismo, lo que tienes que hacer es pasar por todo el rollo judío, ¿no? Empezar por la circuncisión, te tienes que circuncidar. Y después tienes que empezar a cumplir todas las leyes, ¿no? Poco a poco. Y esa era la manera. Y entonces ellos, todavía como cristianos judíos, decían, bueno, si alguien quiere conocer de Jesús, será a través de nuestras tradiciones. Será a través de nuestra manera de ver las cosas. Entonces a Pedro le dicen, ¿cómo es posible que tú te sentaste, no? Ahora, había roto varias tradiciones Pedro en ese momento, ¿no? Como te decía, juntarse con los gentiles, entrar a la casa gentil, comer comida no kosher. Pero estos cuates, o sea, los de Hechos 2, estos que disputaban con Pedro, ¿verdad? Que eran cristianos, pero eran judíos, pero eran religiosos. Y me detengo ahí, eran religiosos. Y la religión va a destruir siempre la vida de toda persona.
Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y a lo mejor solamente lo decimos como una frase repetida, donde Jesús no vino a establecer una religión, sino una relación con Él. Pero el religioso muestra el cobre, o muestra su manera que es un religioso, cuando actúa como estos hombres, cuando les importa más lo externo que lo interno. O sea, ¿qué importa que comió? ¿Qué importa que entró en casa? Lo importante del mensaje, ¿cuál era? Que hombres creyeron en Jesucristo. Pero eso no les importa a ellos. A ellos les importa lo externo. Y el religioso siempre va a mirar lo externo, ¿no? O sea, no es el corazón, sino solamente lo externo, no cómo te portas o cómo te vistes o cómo te peinas o cómo eres, ¿no? Entonces las cosas externas son las que van a marcar que tú eres santo, que tú eres mejor, que tú ya cambiaste. Y el asunto es un asunto del corazón. El religioso también va a juzgar lo que ve, ¿no? O sea, no el corazón, sino solamente lo externo. Y finalmente, el religioso está más preocupado por lo que hacen otros que por su propia vida. O sea, está mirando la paja del otro y no puede ver la viga de su propio ojo. Y la religiosidad se da en todos lugares. La religiosidad puede caer en mí también, ¿verdad? Si nosotros no entendemos lo que es tener una relación sana con nuestro Dios, puedes convertirte en alguien religioso, que solamente estás juzgando, estás mirando la apariencia, estás mirando a los otros, estás criticando al otro, ¿verdad? Y pareciera que es bueno, pareciera que es sano o santo, pero en el fondo eres un religioso. Solo estás mirando lo que ves, no lo que hay en el corazón, ¿no? Y hay tantos hoy, ¿verdad? Y desafortunadamente esto sucede tanto en las redes sociales, ¿no? Donde critican y hablan y juzgan, pero no conocen a las personas, o sea, no los conocen, no conocen muchas cosas, ¿no? Entonces, no falta el religioso que ve algo y escribe y critica y juzga, y es que ustedes, o es que ese pastor, o es que esa persona ni sabe, ni estuvo ahí, ni conoce, ni ve la motivación. Pero el religioso solo va a actuar así. Estos cuates son unos religiosos que están juzgando a Pedro por lo que hizo, por lo externo, por lo que se ve, lo están condenando, ¿no? Y ahí vemos otra vez, también es interesante ver que Pedro no es como el Papa, ¿no? O sea, no es como ese que se le van a cuadrar, sino Pedro es un líder, sí es un líder, pero pues también tenía, o sea, otros le dicen, pues ¿qué pasó, Pedro? ¿No? Ahora, por eso entonces tenemos que avanzar. Pedro tiene que contar a detalle su experiencia, ¿no? Y por eso Lucas lo va a repetir, ¿no? Tal cual casi lo que está en Hechos 10, Hechos 11, para mostrar la soberanía de Dios y cómo el evangelio también era para los gentiles. Entonces Pedro tiene que contarles, y empieza ahí a contarles, ¿no? A decirles por orden lo sucedido. No lo vamos a repetir, tenemos que avanzar, pero les empieza a contar por orden, ¿no? Desde el momento en que yo estaba ahí orando y toda la historia, hasta el momento en que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice, vámonos al versículo 17, dice: y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿No? O sea, Pedro le cayó un 20, ¿no? Y qué bueno que le cayó el 20, ¿no? Y ves a un Pedro ya más maduro, que va madurando, ¿no? Ya no es ese Pedro atrabancado, ¿no? Le sirvieron todos los regaños que Jesús le hizo, ¿verdad? Entonces, ¿quién era yo para estorbar? Porque esto es obra del Espíritu Santo. Yo no hice nada, yo estaba predicándoles el Evangelio de Jesús y cayó el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, a glorificar a Dios como nosotros hace algunos años atrás. Entonces, versículo 18, entonces oídas estas cosas, esta gente, estos judíos cristianos, callaron y glorificaban a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, como se dice, les cayó el 20 en ese momento. O sea, y lo reitero, porque si estás conmigo en este estudio, no va a ser fácil
Y vamos a ver y cómo en el libro de los Hechos no va a ser fácil que los judíos acepten que los gentiles sean hijos de Dios sin hacer nada más que por la gracia de Dios. O sea, eso les va a quebrar, les va a costar mucho trabajo. Porque el judío está acostumbrado a la religiosidad, a las tradiciones, ¿no? Todas sus fiestas, todo lo que Dios les dio, pues en el Antiguo Testamento. Pero debemos de entender que todo esto que ellos hacían era una sombra de Cristo. Entonces, en el libro de los Hechos vamos a ir caminando y vamos a ir viendo cómo judíos, porque eran los judíos cristianos, no lo entendían. Aquí lo entendieron, como que el Espíritu Santo les abrió el entendimiento a ellos, no sabemos cuántos eran, pero lo entendieron. Pedro se los explicó y dijeron gloria al Señor. Pero más adelante vamos a ver que esto es algo que están luchando, no lo aceptan, les cuesta trabajo. De hecho, Pablo, muchas de sus cartas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento están enfocadas en eso, ¿no? Gálatas, por ejemplo, ¿no? O sea, algunas cartas como Filipenses, Colosenses, hay menciones de este tema. Romanos, no se diga, ¿no? O sea, porque no les cae el 20. O sea, los judíos siguen teniendo la mentalidad de que ellos son los chiraspelas, ¿verdad? Los buenazos, y que tiene que hacerse a su manera. Entonces, les cuesta trabajo a los judíos cristianos de ese tiempo, ¿no? Conocer o que el gentil tenga una relación con Dios por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, sin ritos, sin tradiciones, sin guardar fiestas o comidas o días especiales, sin circuncidarse, tan solo por la fe en Cristo Jesús. Entonces es muy complicado. Y vamos a ver rápidamente algunas menciones, no son todas, pero creo que estas son como de las más relevantes que podemos ver que Pablo, ya el Pablo que escribe cartas, ¿verdad? En Gálatas capítulo 3, versículo 10, vamos a leer algunos versículos y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si me lo pueden poner de favor en la traducción viviente. Gálatas 3, 10. Y mira lo que Pablo está diciendo: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ¿no? Y ahí es muy claro. O sea, nadie puede ser justificado por guardar la ley, que era lo que enorgullecía a los judíos, ¿no? Guardar, y la ley incluye las fiestas, incluye todas las celebraciones, todos los ritos, todo lo que ellos hacían. Dice: ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pablo demuestra que nadie puede guardar toda la ley, porque va a fallar en algún punto, y si fallas en uno, te haces acreedor de todas las fallas. Entonces dice, Cristo nos ha rescatado, versículo 13, de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Entonces aquí Pablo está explicando, ¿verdad? Como diciéndoles, es así, es por medio de la fe. No depende de la ley, no depende de todo lo que está en el Antiguo Testamento, las fiestas y todo esto.
solamente creer en Jesús. Y regrésate un poquito en Gálatas 2:14, por favor. Aquí Pablo está hablando de una experiencia, porque a Pedro aún le costó trabajo. ¿Te acuerdas que Pedro ya como que lo entendió? Pero a Pedro le costó trabajo. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías. Mira lo que Pedro ya había hecho, porque lo había entendido. Dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? O sea, Pedro le salía lo judío y de repente quería que los gentiles, sus amigos o hermanos o la iglesia, cumplieran tradiciones judías, ¿no? Y entonces Pablo confronta a Pedro y le dice: tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores. Esta expresión es como el judío, ¿verdad?, ve al gentil. No somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley, ¿no? Y podríamos avanzar, pero no estamos estudiando Gálatas, pero podemos nosotros entender cómo esto pasaron años y todavía los judíos cristianos no les caía el 20. Y entonces querían que los hermanos, ¿verdad?, los gentiles, guardaran las fiestas, guardaran los días, cumplieran ciertas cosas de la ley, ¿no? Y entonces, y todavía creyendo que al guardarlo, entonces Dios se agradaba. Si no lo hacías, entonces Dios no se agradaba de ti. Y el evangelio de Jesucristo es no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Él murió, Él vino a esta tierra y Él dio su vida para perdonar nuestros pecados. Ahora, esa es la gracia. Esa es la gracia. Y tenemos que entender muy bien esto, porque esto es el fundamento de la vida cristiana, del evangelio, el fundamento del evangelio, ¿no? Por gracia somos salvos. Hoy en día estamos viendo tristemente muchos lugares, iglesias, pastores que están tratando de judaizar, ¿no? No sé si te ha tocado ver. Ahora, lo peor es que ellos ni son judíos, porque aquí al menos eran judíos queriendo judaizar, era la palabra, judaizarlos, ¿no? Hoy en día tenemos así mexicanos como tú comprenderás, ¿no? Que se les ve que son mexicanos, somos mexicanos. Y entonces empiezan a hablar en hebreo y empiezan a decir: hay que guardar las fiestas, y se empiezan a poner la kipá y el talit y tienen el candelero, y hay que guardar el Shabbat y el Kadosh y el Raham, el espíritu, o sea, hablar 2-3 palabras en hebreo como para pantallar. Y entonces están haciendo, escucha bien, esto es muy importante entenderlo, que cristianos como nosotros, mexicanitos, nos convirtamos o regresemos a las tradiciones judías, a celebrar fiestas, tabernáculos, Pascua, y todas las otras fiestas, el Shabbat, a poner la vela cuando el sol cae y a quitarla cuando ya al día siguiente, desde el viernes en la tarde hasta el otro día, cuidar todo eso, y que el Purim, o sea, todas las tradiciones. Ahora, lo más fuerte es que ellos tienen ya una mezcla, porque si te dicen: sí, Jesús es mi Señor y Salvador, pero Jesús no vino a romper sino a cumplir, y pues cumpliendo, pero empiezan a poner cargas. Y entonces ya empiezan con unos rollos bien complicados, que eso es lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Pero lo más fuerte es que en Hechos yo lo entiendo porque son judíos,
Son judíos que están en un proceso de entender el evangelio, que es para todo aquel que en él cree. Y bueno, ellos en su mente religiosa, tradicional, ¿no? Y puedo entender aún, porque conozco judíos cristianos. A la fecha hoy hay judíos cristianos, les llaman judíos mesiánicos, ¿no? Son judíos que han creído en Jesús. No hay muchos, pero hay. Y esos judíos mesiánicos creen en Jesucristo como el Mesías, pierden muchas cosas, pierden muchos derechos ante el pueblo judío por creer en Jesús, pero viven en un contexto de tradiciones porque es su familia o son sus tradiciones, ¿no? Y ellos entienden que Jesús, y puedo creer que ellos de repente a lo mejor se sienten un día con la familia, ¿no? A celebrar pues la Pascua o ciertas cosas, porque lo entienden, lo puedan entender desde un punto de vista diferente, ¿no? Cristo Jesús es la Pascua para convivir, para estar ahí. Pero lo que tenemos que tener cuidado es cuando mexicanos, así como yo, ¿verdad? Decimos, no, pues hay que judaizarnos, ¿no? Así como que hay que guardar ahora el Shabbat, y ahora hay que las fiestas, y ahora me ven aquí con mi cosita esta, ¿no? Mi kipá y mi talid, y cuando veas algo así, échate a correr, porque ahí no es correcto, no es sano, de verdad lo digo, porque es una mezcla y se está dando mucho. Entonces nosotros vamos a ver, ¿no? Cómo entonces Pedro, para terminar ya, Pedro les da, y todos gloria a Dios. Y versículo 19, ahora bien, Lucas va a cambiar la historia, y con esto quiero concluir. Ahora bien, Lucas va a cambiar la historia, aunque tiene que ver con lo mismo, con el evangelio que se está extendiendo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿te acuerdas? Porque Esteban fue el primer mártir, de ahí salieron todos. Y entonces se fueron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a ¿qué? A judíos, porque es la mentalidad. El judío le predica al judío, no al gentil. Judíos les hablan del mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús, a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, ¿no? Ahora, aquí esta expresión se refiere a gentiles, ¿no? Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, ese impacto para esta región de Antioquía. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces vemos cómo estos hombres, ¿verdad?, llegaron a esta ciudad de Antioquía y predicaron el evangelio a griegos, o sea, a gentiles, ¿no? Griegos es porque los gentiles, los romanos, ¿verdad?, venían de la cultura griega. Ahora, Antioquía es la tercera ciudad más importante en ese tiempo del mundo, ¿no? En ese tiempo. Roma era la ciudad más importante. La segunda era Alejandría, la cuna de Grecia, ¿verdad? También. Y la tercera era Antioquía. Era una de las ciudades más importantes. Una ciudad culta, una ciudad hermosa, según los historiadores, una ciudad de gran emporio comercial, pero una ciudad de mucha inmoralidad, como las grandes ciudades romanas, ¿no? De mucha inmoralidad, donde se adoraba a la diosa Fenicia, Astarte y Afrodita, a Apolos, dioses que se adoraba. Y recuerda que en ese tiempo era tanta la inmoralidad que habían cultos a estos dioses, y había prostitutas que estaban en los templos, que fíjate cómo era la inmoralidad, la manera en que los hombres adoraban a esos dioses era ir a tener relaciones sexuales con estas prostitutas, y ofrecían sus sacrificios y su adoración. Y no solamente era hombres con mujeres, sino era un desenfreno sexual. Y entonces, cuando la iglesia, en el versículo 22, llegó la noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, Jerusalén en ese momento es la iglesia que se entera de todo, ¿verdad? Se entera lo que pasa acá, lo que pasa acá, lo que está pasando en Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía.
Bernabé fue hasta Antioquía y cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es lo que hacía Jerusalén. ¿Te acuerdas? Cuando Felipe predicó en Samaria, mandaron a Pedro, ¿no? Cuando vemos ahora cómo este acontecimiento, mandan ahora a Bernabé. Bernabé era un hombre, era un discípulo que es interesante su contexto, porque él era originario de Chipre. Era de Chipre, así lo dice Hechos 4:36, que él era de Chipre. Entonces dice aquí que había entre ellos varones de Chipre y de Cirene. Déjame imaginar que la razón por la cual enviaron a Bernabé es porque tal vez conocía a estos hermanos, eran amigos o eran pues del mismo lugar de donde había nacido, ¿no? Entonces eran como hermanos. O sea, imagínate la onda, ¿no? O sea, como que yo los conozco, ve tú los conoces, los ubicas, son de Chipre, son cristianos, son judíos, porque Bernabé era un judío, era un levita, de hecho, de la tribu de Leví. ¿Te acuerdas de él? Y solamente para recordar a Bernabé, porque fíjate lo que dice el versículo 24 de Bernabé: era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mira, Bernabé era un varón bueno. Bernabé es un cuate que en la Biblia se habla poco de él, pero es un hombre bueno realmente. O sea, es un profeta que ama a Dios y que su sello es un buen hombre, ¿no? Es un buen hombre. Es un hombre que ve por los demás. ¿Te acuerdas que él vendió una propiedad y dio el dinero a los apóstoles en Jerusalén al principio, cuando todos traían dinero para ayudar a la iglesia y a los pobres? Te dice que Bernabé fue uno de los que trajo una propiedad y le entregó a los pies de los apóstoles. ¿Te acuerdas que Bernabé, y ya lo pasamos en Hechos 9, fue quien ayudó a Saulo? Porque a Saulo nadie lo quería. ¿Te acuerdas que Saulo quería predicar y nadie le creía y causaba conflicto Saulo? Bernabé fue el enlace que jaló a Saulo para llevarlo a Jerusalén, para que conociera a Pedro, a Jacobo y a Juan. Fue Bernabé quien lo llevó, porque nadie pelaba a Saulo, porque le tenían miedo. Bernabé es un hombre muy relevante en el libro de Hechos. Se va a convertir no solamente en alguien que ama a Dios, sino hay 3 características: bueno, lleno del Espíritu y de fe, ¿verdad? Fue alguien que ama. Entonces, vamos a ver cómo Bernabé, y ya termino con el versículo 25. Bernabé llega a Antioquía y entonces ve la obra de Dios y la iglesia está creciendo. Y entonces Bernabé dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Esto es muy relevante. ¿Te acuerdas que nos quedamos la última vez con Saulo, que se fue, que tuvo que irse a Tarso porque nadie creía en él, porque lo querían matar, y fue el trato de Dios? Pasaron como unos 10 años en la vida de Saulo, que él estuvo solo, recibiendo de parte de Dios, siendo tratado, siendo formado. Y de repente Bernabé está en Antioquía, ve la iglesia, ve cristianos o creyentes, la iglesia creciendo, y entonces fue por Saulo. Dijo: pues Saulo puede ser un instrumento útil. Y entonces dice que fue a buscar a Saulo. Esa palabra buscar en el original es que lo estuvo buscando, pero en un sentido de hasta encontrarlo. ¿Me explico? Porque no sabía dónde estaba. Hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Apréndete esto también. Por primera vez se les llama cristianos en Antioquía a los creyentes, pues. ¿Por qué nos decimos cristianos? Aquí está. Cristianos, por primera vez en Antioquía. Hasta ahí lo voy a dejar, pero quiero que te quedes con esa idea de cómo Bernabé llega con Saulo a la iglesia de Antioquía.
Y la iglesia de Antioquía se convierte en la iglesia de Bernabé y de Saulo. Y Saulo se convierte en pastor en esa iglesia. Y Bernabé también. Y junto con pastores, profetas que había ahí, Bernabé era un profeta, ¿verdad? Ministerio profético. De ahí van a salir, más adelante lo vamos a ver, Pablo, Saulo, a predicar el evangelio de su iglesia local, donde ya Saulo se establece, echa raíces, la iglesia en Antioquía. Y es ahí donde Saulo va a crecer, va a enseñar, y todo por un Bernabé. Y un Bernabé siempre es bueno en las iglesias. El amigo, el que es buena gente, el que ayuda, el que conecta, el que bendice, el que está ahí viendo lo que otros no ven. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias porque tu palabra siempre es rica en entenderla, en comprender los inicios de la iglesia. Señor, porque tu evangelio fue predicándose en diferentes regiones y cómo se está extendiendo. Ya vamos viendo cómo el evangelio se está extendiendo hasta la región de Chipre, Señor, hasta la región, Señor, de Fenicia, ahora en Antioquía, Señor. Padre, lugares donde el evangelio se empezó a compartir, a predicar, y tú, Señor, en control de todo. Padre, ayúdanos a aprender de estos principios. Ayúdanos a entender lo maravilloso que ha sido conocerte, lo que el evangelio es en nuestras vidas, Señor, el conocerte, Señor, y cómo han pasado más de 2000 años y tu palabra, Señor, sigue estando aquí. La tenemos para conocer el origen de la iglesia y los principios que en ella tomamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que tú nos sigas ayudando. Y Padre, si hay alguien aquí que a lo mejor hoy viene por primera vez, Señor, que hoy pueda entender también, reconocer que la única manera de acercarnos a ti es a través de Jesucristo. Y tu palabra dice, Señor, que si creemos con todo nuestro corazón que tú eres el Señor, que tú viniste a esta tierra para perdonar, para morir por nosotros y perdonar nuestros pecados, Señor, podremos conocerte, seremos salvos. Y Señor, los que ya te conocemos, que podamos amar tu palabra, amar tu evangelio y amarte a ti, Señor, y que nuestra vida pueda crecer cada día.